La palabra de Dios es fuente de vida y alimento para la comunidad cristiana, sobre todo cuando se vive y se celebra así, en clave de comunidad. Por eso hoy, en el Pan de la Palabra, queremos acercarnos hasta la parroquia de Santa Beatriz de Silva. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una nueva edición del Pan de la Palabra. Hoy, como les decía, nos acercamos hasta la parroquia de Santa Beatriz de Silva, aquí en la ciudad de Toledo, y por eso nos acompañan Pilar y Luciano. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias por venir. Pilar, no sé en concreto en tu caso cuál es así ahora mismo tu, digamos, compromiso o tu participación, digamos, directa en la parroquia en concreto, ¿en qué estás colaborando en este momento? Bueno, pues pertenezco en principio a dos grupos de la parroquia. Por un lado, el grupo de matrimonios, que comparto con Luciano, ¿Sí? Y por otro lado, el grupo de liturgia. Yo entré hace 2 años en el grupo de liturgia, aunque ya llevaba algún año más funcionando, y se marchó el año pasado la responsable por temas personales, quiero decir que se tuvo que marchar. Entonces, pues estoy ahí como responsable un poco del grupo de liturgia, aunque la verdad es que es un grupo que, bueno, todos somos responsables y todos tiramos de él. Y en tu caso, Luciano, ¿en qué estás comprometido ahora? Pues en mi caso, en la parroquia, en varios. En la parroquia, quiero decir. Ya sé que en otros ámbitos, y la gente que nos escucha, pues sí, lo sabe también, ¿no? Que estás en otros muchos ámbitos, pero en la parroquia... Sí, coordino el equipo de catequesis de la iniciación cristiana en el proceso de confirmación, y además de coordinar, por supuesto, tengo 2 grupos de catequesis de confirmación, y además estoy en el consejo pastoral, representando precisamente al grupo de catequesis ahí en el consejo de pastoral parroquial. Bueno, pues con vosotros vamos a charlar un poquito a la luz del plan pastoral, en primer lugar, de este año, que nos invita de alguna manera a profundizar y conocer un poquito más y mejor la palabra de Dios. Me gustaría que me contarais, en primer lugar, cómo hicisteis en vuestra parroquia cuando comenzaba el curso. Pues me imagino que, como en tantos otros sitios, tuvisteis vuestras reuniones de programación, seguramente, y me gustaría que me contarais qué pensasteis que podíais hacer, ¿no? Para este año. Antes de decir lo que hemos hecho este año, creo que sería muy importante interpretar lo que hemos hecho a la luz de un momento importante en la pastoral de la parroquia. La parroquia es una parroquia muy nueva y se está haciendo continuamente, está en plan de hacerse. Entonces, hace unos cuantos años, pues vimos la necesidad, los agentes de pastoral que más o menos trabajábamos alrededor de la parroquia, que debíamos de hacer un proyecto de pastoral parroquial. Y en ese proyecto de pastoral parroquial vimos 2 cuestiones que nos parecían muy importantes: trabajar de una forma sinodal, es decir, trabajar coordinadamente todos los grupos o agentes de pastoral que estábamos implicados en la parroquia, y luego adherirnos totalmente a los contenidos y a los objetivos del plan pastoral diocesano. Y es precisamente por eso, en este curso, como nos hemos adherido de alguna manera al proyecto diocesano de pastoral, presentando y realizando los contenidos y penetrando en los objetivos de este plan pastoral. Pues Pilar podía contarnos un es poquito. Que, de hecho, desde que empezamos a caminar desde esta perspectiva, hemos procurado siempre adaptar los temas que se trabajaban a nivel de formación en la parroquia a los temas que se nos planteaba desde el arzobispado. Es decir, el plan pastoral de cada uno de los años, los distintos grupos, pues lo retomaban para poder trabajarlo. Esto además no se hace porque sí, quiero decir que en principio hay un consejo pastoral en el que se toman las decisiones, y en segundo lugar una asamblea parroquial que se hace siempre a principio de curso y donde digamos, se plantea el trabajo que se puede hacer, y los grupos lo asumen sin ningún problema. Sí, Además de que se lleven otras
otros temas en cada grupo específicos, pero el plan pastoral, quiero decir, se ha asumido. En el caso de este año, aparte de decir, bueno, vamos a hacer nuestros los temas que se nos proponen, por ejemplo, en el plan pastoral, vamos a hacer nuestro el objetivo y demás, y que eso se lleve a los distintos grupos, ¿pensáis en algún tipo de iniciativa, digamos, concreta o específica? Sí, empezamos por pensar que había que buscar una serie de momentos específicos para reflexionar sobre los temas del tema pastoral, sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y para el mundo, y pensamos en primer lugar adherirnos a unos encuentros que ha preparado la Delegación de Apostolado Seglar para comenzar por ellos, para que sirviesen un poquito de animación al trabajo pastoral sobre la palabra de Dios. Y hicimos un momento en asamblea parroquial, un primer momento donde se hizo una ponencia de estos encuentros con la palabra que tiene programado el equipo de Apostolado Seglar, y en la parroquia hicimos este momento de reflexión y que nos sirvió además para darnos cuenta qué podíamos hacer y cómo podíamos hacer el estudio, el trabajo y la reflexión sobre la palabra, sobre el tema del diocesano. Sí. Y a partir de ahí pues programamos dos retiros en los tiempos fuertes, un retiro para Adviento y otro retiro para la Cuaresma, retiros que nos servirían para reflexionar y profundizar más en la palabra de Dios. Entiendo. Y además escogimos la cuestión, o sea, la estrategia, vamos a llamarla así, de que todos los grupos tenían que animarse a participar, a hacer una lectura reflexiva. No solamente el grupo de Biblia, porque el grupo de Biblia está trabajando precisamente sobre la palabra de Dios en la Biblia y en la vida de la Iglesia, sino que todos los grupos de alguna manera teníamos que trabajar la palabra de Dios, o en plan de lección divina, o en plan de adherirnos a los temas de reflexión del plan pastoral diocesano, o bien en otra profundizar, por ejemplo, cómo trabajar un poquito la liturgia de la palabra de cara a la liturgia del domingo, etcétera. En ese plan. Sí. Pilar. Sí, no, es que siempre en todos los cursos que hemos digamos, trabajado en la parroquia, siempre se prepara a principio de curso todas las actividades que se van a ir llevando durante el curso de cara a lo que nos hemos comprometido. Como dice Luciano, estaban los dos retiros que estaban perfectamente ya preparados en el plan. Lógicamente, todo esto también luego después a final de curso se vuelve a tener otra asamblea donde evaluamos y donde revisamos lo que se ha trabajado y lo que se ha hecho. Me gustaría cogerte un poco la palabra, Luciano, con esta mención que hacías al tema de esos dos retiros, para plantearos una cuestión que me parece importante, que es, claro, es bueno formarnos, por supuesto, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero sobre todo es bueno atrevernos a acercarnos verdaderamente a la palabra de Dios. Eso creo que se pretendía con esos dos retiros. Sí. Nosotros hemos sido un poco testigos, un poquito de uno de ellos, que es el de Cuaresma. Y si os parece, vamos a ver unas palabras de don José María, del párroco, y ahora seguimos nuestra charla. Sí, de acuerdo. Escuchamos a don José María. De acuerdo. ¿Por qué este encuentro con la palabra? Pues muy sencillo, porque así nosotros, la parroquia de Santa Beatriz de Silva, nos entroncamos con la dinámica del plan pastoral de nuestra diócesis de Toledo para este curso, cuyo lema es la Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación y en la vida de la Iglesia, la iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia. Y nosotros, por medio de este retiro, de este encuentro racional, pues queremos mantener y desarrollar y profundizar nuestra línea de trabajo pastoral que a lo largo del curso vamos realizando. Bueno, en el fondo, don José María, quería decir, estamos aquí porque no solamente se trata de decir las cosas, sino que vamos a experimentarlas. Vamos a buscar experimentar cómo es verdad que nos podemos acercar a la palabra de Dios con provecho, ¿no? Independientemente de que luego
pues haces la convocatoria y a lo mejor no estaban todas las personas que os hubieran gustado, seguramente, sí, ¿no? Seguramente. Pero hay que atreverse, aunque sean muchas veces unos poquitos, ¿no? Sí, seguro, porque en el proyecto parroquial que nosotros sugerimos hace ya unos cuantos años, la formación era algo fundamental. Pero no la formación doctrinal, como tú decías antes, solo, sino una formación experiencial, una formación donde el encuentro con la palabra, el encuentro con Jesús, fuese la tónica fundamental para luego el seguimiento. Entonces, precisamente en eso, en ese proyecto se incluía precisamente no solamente la formación doctrinal, ni la formación, vamos a llamarla litúrgica, sino la formación espiritual. De revitalizar el encuentro íntimo con el Señor. Y precisamente en esa cuestión estaban preparados, programados, o se preparan todos los años, 2 retiros como mínimos, 2. Y esos 2 retiros nos sirven a nosotros para afianzarnos en ese crecimiento en la fe de tipo espiritual, sin el cual difícilmente vamos a experimentar y a ser testigos de. Fijaros, yo quería compartir con vosotros, o más bien invitaros a que compartierais vosotros con nosotros, porque una parte fundamental de este retiro fue un momento de lección divina, ¿no? Que, claro, no es nada nuevo en la Iglesia. La lección divina es un clásico de los clásicos en la espiritualidad cristiana. Pero qué pena que todavía esté por descubrirse en muchos sitios, ¿no? Correcto. Y para muchas personas la lección divina es una cosa como que suena un poco a chino, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Raúl. Suena a latinajo. El coadjutor, sí, que hizo una introducción invitando a la lección divina, y ahora hablamos un poquito de ello. Escuchamos a don Raúl, el coadjutor. Bueno, vamos a leerlo de esta forma. Vamos a quedarnos ahora 2 o 3 minutos en silencio y cada uno va a leer ese evangelio, va a interiorizar esa palabra de Dios. Leed ese evangelio de forma lenta, no lo leáis rápido para pasar de ello, sino intentando deteneros en cada frase, leyendo cada frase pues despacio, intentando ver qué nos puede decir el Señor, pero sobre todo saboreando esa palabra de Dios. No importa que lo leáis 2 o 3 veces, lo que os dé tiempo, pero leedlo lento, leedlo calmados. Y una vez que lo hayamos leído de esta forma, cada uno interiormente, después lo voy a leer yo en alto, para poder también escuchar la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos dice una cosa cuando la estamos leyendo nosotros, en voz baja o en nuestro interior, y después a lo mejor cuando se proclama, el Señor nos dice también algo más. De eso se trata, de poder sacar el jugo que tenga o que nos quiera dar el Señor por medio de esta palabra, ¿vale? No sé si tuvisteis ocasión luego entre vosotros mismos de lo que había supuesto ese momento, o de comentar lo que supuso ese momento de ratito de lección divina, ¿no? Y en concreto, pues esas, digamos, indicaciones o claves que daba Raúl, ¿no? La verdad es que sería muy enriquecedor y sería estupendo, pero no daba tiempo porque a continuación teníamos la misa. Con lo cual, lógicamente, después de terminar el tema de Raúl, hicimos la exposición del Santísimo y no dio tiempo a hacer en grupos, que eso hubiese sido muy bonito. De hecho, nosotros en nuestro grupo, hicimos la cuando nos reunimos, que hacemos lección y la llevamos haciendo durante mucho tiempo, pues es algo que nos sigue animando a continuar ahí, porque es verdad, es muy bonito, es muy enriquecedor. No nos dio tiempo en esa tarde para haberlo puesto. Bueno, me vale vuestra experiencia personal, como estuvisteis allí, seguro que vuestra experiencia personal fue grata, ¿no? Sí, efectivamente. Lo digo por animar, Luciano, a las personas que nos pueden estar viendo, a que es verdad que cuando tú te acercas a la palabra de Dios con humildad, con sencillez, y lo haces con estas claves que decía don Raúl, es verdad que sacas provecho y que la palabra te habla. Sí. ¿No? Desde luego nosotros ya tenemos en nuestro grupo un trabajo de lección divina, porque cuando formamos el grupo de reflexión lo formamos bajo este prisma, el prisma de la metodología de lección divina y el prisma también de la revisión de vida.
Es decir, el método deductivo de la lección divina y el inductivo de la revisión de vida, para no dejar de lado los problemas que surgen en el grupo y que surgen en las sociales, a todas las personas que estamos. Y nosotros ya tenemos un trabajo de lección divina importante hecho en nuestro grupo. Pero sin embargo, eso nos sirve precisamente para, en conjunción con estos retiros, fomentar y crecer también en esa importancia que debe tener para los cristianos el encuentro con la palabra a través de la lección divina. Y desde la cual nosotros animamos a todas las personas precisamente a que el encuentro con el Señor se debe de hacer a través de unas claves de lectura individual, de lectura grupal, de interpretación de la palabra, de ver el contexto en que se hizo ese tema, el género literario, y todo eso. Aparte de eso, la lectura espiritual que hacemos de cara a nuestra formación personal espiritual y de cara a nuestra formación también como iglesia, como grupo de iglesia. Luego, Pilar, estoy pensando que grupos, por ejemplo, como el tuyo, el de liturgia, tienen una importancia grande a la hora de hacer algo que puede parecer sencillo, pero no lo es tanto. Lo digo yo como sacerdote, por lo que me toca también, y quería preguntarte, en este caso, vuestra experiencia en el tema de, por ejemplo, cuidar la proclamación de la palabra. Ahora escucharemos también algunos testimonios más, ¿no? Pero, claro, yo creo que un grupo de liturgia, en un año como este en el que estamos, pues tiene que sentirse interpelado a hacer algo tan sencillo y a la vez complicado muchas veces, que es cuidar cómo se proclama la palabra, que esto no lo valoramos muchas veces y tiene mucha importancia. Para nada. Cuando estaba hablando Luciano, yo estaba pensando precisamente intervenir desde mi experiencia del grupo de liturgia. Nosotros en el grupo de liturgia nos reunimos, de hecho mañana tenemos reunión con don José María, evidentemente, y si a veces don Raúl también está por allí o se necesita también, para preparar en cada momento, digamos, la liturgia que hay que desarrollar no en el domingo siguiente, sino en tiempos como la Navidad o como llega la Cuaresma o ahora de cara ya a la Pascua, al tríodo pascual. Es muy difícil y es una pena porque la gente en general no tiene ese sabor a la palabra, no sabe darle el valor que tiene la palabra. El proclamarla, porque eso de verdad para mí es lo mejor que puedes hacer, que es proclamar la palabra, y a la vez escucharla. Claro, pero es que nadie nace enseñado, ¿eh? Sí, es que a lo mejor hay que hacer una tarea que es enseñar y formar en ese sentido, y eso cuesta, ¿no? Eso iba a comentar. Estamos este año intentando hacer un grupo de lectores. La verdad es que hay gente que nos está respondiendo bien, no todo el mundo porque le cuesta a la gente leer. Y procuramos, pues eso, ir dando normas, de decir, mira, procura hacerlo despacio, procura mirar a la asamblea, procura hacer paradas donde tengas que hacerla, procura darle sabor a esa lectura para que la gente... Y vuelvo a repetir que sí que tenemos alguna pequeña respuesta de gente que incluso, porque lo hemos hecho un WhatsApp, un grupo de WhatsApp para poder saber quién va a cada misa, para a ver con quién contamos, pero todavía les cuesta a la gente. De hecho, al principio, cuando íbamos a buscar gente para la palabra, nos costaba porque la gente llegaba casi rayando el empiece de la misa y no puedes esperar hasta tan tarde, casi. Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos dando pequeños pasitos y bueno, pues gracias también al empuje de don José María, que siempre nos está ahí animando. Y también no solamente escuchar, o sea, la lectura, sino también la escucha de la palabra, que estamos metidos en una dinámica de que, yo no sé si es que no nos hemos formado en eso, de no dar importancia a la liturgia de la palabra. Las personas, hay muchísimas personas que llegan tarde. Sí, no me saques ese tema. que te llegan incluso hasta después de la homilía. Mire usted, he llegado al Evangelio, ¿me vale la misa? Sí, me vale. En esa cuestión. Formar en ese sentido de la importancia que tiene, que ya lo consideró el Concilio Vaticano II, no solamente la mesa del pan, sino también la mesa de la palabra. Lo importante que es alimentarse de eso, de la palabra. Pues bueno, todavía estamos en esa dinámica de que eso no tiene importancia, y entonces llegamos cuando queremos a la misa y a nuestras Eucaristías. Formar en eso es muy importante también. Muy importante. Bueno, vamos a escuchar ahora también a algunas personas que están implicadas en distintos grupos
y nos cuentan un poquito cómo están trabajando, qué están haciendo en sus grupos. Escuchamos. Hola, soy Pablo, pertenezco al grupo de Biblia de la parroquia de Santa Beatriz de Silva. Nos reunimos cada 15 días en un horario de aproximadamente 1 hora, 6:30, 7:30. El año pasado, para introducirnos un poquito, pues estuvimos tratando el libro de Juan, del Evangelio de Juan. Pasamos a los Hechos de los Apóstoles y este año hemos comenzado con el libro de Mateo. Prácticamente está todavía en aguas, ¿no? No hemos pasado todavía a una pequeña introducción, pero bueno, ya estamos trabajando en ello. Nos reunimos aproximadamente entre 8 y 10 personas, más bien 10 personas, incluido nuestro párroco. Nos selecciona, preguntamos, tratamos de reflexionar ese tema y sacar unas conclusiones. Y bueno, pues no sé. ¿Qué os está aportando, por ejemplo, a ti personalmente? ¿Qué te está aportando participar en ese grupo? Pues aparte de conocer el libro, la Biblia, pues el paso a paso, ¿no? el acercarnos más a Dios como personas, el llenarnos de esa vida que nos ofrece, que nos da, plantearnos testimonios, darnos a conocer muchas veces y bueno, sacar ese fruto que es el que tratamos de adquirir, ¿no? Y de entre nosotros pues fortalecer. Soy Ingrid Segura, soy directora del coro de la parroquia Santa Beatriz de Silva y nuestra finalidad realmente es ser parte integral de la liturgia. Ensayamos los domingos 1 hora antes de la misa, procuramos tener claro todos el Evangelio que vamos a tratar ese día para tratar de adaptar los cantos al Evangelio y a la palabra. También en muchísimas ocasiones cantamos los salmos, porque es algo que nuestro sacerdote quiere cuidar muchísimo y que hace que la gente pues ponga más cuidado, no es repetir, sino poner cuidado en lo que es el salmo. Procuramos también ser parte de la liturgia en cuanto a cuidar el silencio, aunque somos un coro parroquial, pues es un coro entusiasta, es un coro que tiene gente adulta, tenemos niños, tenemos jóvenes que se entusiasman mucho, hacen varias voces y aunque nuestras canciones puedan parecer como muy tradicionales muchas veces, sentimos que ayudamos mucho a la parroquia con los cantos, acompañamos a la gente y acompañamos también en los momentos de silencio, de manera que la gente se sienta integrada. Algunos a veces se animan a cantar, no todos, pero bueno, ese es nuestro fin, que en algún momento ya toda la parroquia cante junto con nosotros. Me llamo Paco Casablanca y pertenezco al grupo de liturgia de la parroquia. Nos reunimos una vez al mes normalmente y nuestro objetivo es ayudar a los sacerdotes en la preparación de todas nuestras celebraciones, en el tiempo ordinario y también en los tiempos más fuertes, especialmente en la Navidad, en la Semana Santa, en las celebraciones de nuestra patrona. Y ahora más con el plan pastoral que centra sobre la palabra, pues estamos intentando llevarlo más, estamos intentando crear un grupo de lectores, haciendo ver a la gente lo importante que es proclamar la palabra, ser parte aún más activa en las celebraciones eucarísticas e intentar integrar a la gente más en las celebraciones de nuestra parroquia. Bueno, son algunas de las personas, ¿no?, que están en estos grupos a los que hemos hecho referencia. Nos han contado un poquito qué se está haciendo. Decías tú, Luciano, al comienzo que esta es una parroquia, la de Santa Beatriz de Silva, muy joven y que por tanto pues está haciendo ahora mismo lo que es la comunidad cristiana, ¿no? Como también además de eso estaréis conmigo en que es una parroquia también joven de edad. Sí. Me refiero en cuanto a sus miembros en general, hay una población joven bastante importante. No sé si en los grupos, por ejemplo en estos que se han mencionado aquí, liturgia, coro, grupo de Biblia, eso se refleja también, ¿no?, la pluralidad de edades,
¿O en general son gente mayor? Bueno, yo concretamente del grupo nuestro de matrimonio surgió, digamos, un primer grupo donde había gente que éramos más mayores y gente que era más joven, con niños más pequeños. De ahí que precisamente al segundo año, creo que fue, Luciano, claro, Sí. es que tú estabas un poco en ese momento por el tema, Charo. El tema, sí. Digamos, decidimos hacer dos grupos, porque de alguna manera ellos necesitaban una formación más específica de cara a sus hijos, tenían otras vivencias, entre comillas, que es el grupo de familia, pero que realmente, por ejemplo, ahora mismo en los Vía Crucis, el primer Vía Crucis estaba, porque lo hacemos cada viernes un grupo, pues el grupo de familia y el grupo de matrimonio lo hicimos conjuntamente. Sí, lo decía simplemente, Luciano, porque creo que es una imagen bonita y real de lo que debe ser una comunidad cristiana. Está claro. Una comunidad cristiana no es una comunidad de matrimonios, ni de niños, No. sino donde estamos todos, donde todos cabemos, todos formamos parte de la misma comunidad. Sí, es una parroquia muy plural, aunque poco numerosa, también es verdad, Sí. Bien. poco numerosa. Nos cuesta trabajo atraer a las personas, por ejemplo, a los retiros, a la dinámica de formación, cuesta mucho trabajo, pero es una parroquia donde niños, jóvenes, personas más adultas y personas mayores, se está intentando trabajar de una forma muy coordinada. Por ejemplo, el otro día, sin ir más El Vía lejos, Crucis tuvimos de un los Vía jóvenes. Crucis. Los viernes hacemos Vía Crucis en toda la parroquia y cada viernes lo organiza y lo proclama el Vía Crucis y lo reflexiona Un grupo. Un grupo. El otro día, por ejemplo, tuvimos un Vía Crucis precioso de jóvenes, donde a lo mejor pues se encontraban 25 o 30 jóvenes, ¿no? Sí. Pilar? Pero arropados con Pero niños, también arropados con niños, con y adultos. con personas más adultas y con Sí, sí. personas mayores. Muy bonito. O sea, Bueno. muy interesante. Pues nada, yo daros la enhorabuena y felicitaros, que sigáis trabajando. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa No nada. porque a mí no se me ocurran más cosas que preguntaros, Ya. pero no tenemos más tiempo. Felicitaros y daros la enhorabuena, que sigáis trabajando en torno y a la luz de la palabra de Dios en este curso y ayudando a otras personas también a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Luciano y Pilar, por venir. Gracias a vosotros. ti, Antonio. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, gracias también por estar ahí, por haber acompañado este programa, esta edición del Pan de la Palabra. Si lo desean, ya saben, la semana que viene volvemos a tener una cita. Les espero.